Buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar las conferencias de la mañana de la mano de Laboratorios Bayer para hablar del manejo de la vaginosis bacteriana en la oficina de farmacia. Ya sabéis que cada vez recibimos en la oficina de farmacia más consultas por infecciones vulvovaginales. Principalmente van a ser consultas por infecciones por cándidas, puesto que es la patología más prevalente, pero las consultas por infecciones bacterianas también están ahí y también es importante conocerlas. Dado que la clínica es diferente en cada una de estas patologías y realmente es bastante diferenciada y los tratamientos también van a ser distintos, va a ser muy importante que el farmacéutico comunitario sepa preguntar muy bien para saber diferenciarlas y saber muy bien qué tratamiento dar en cada caso. Y también va a ser clave, ¿no?, saber que desde la farmacia nosotros podemos abordar estas patologías dando algunos productos de indicación farmacéutica y en algunos casos sí que es verdad que vamos a necesitar hacer derivación al médico, puesto que, que se escapa, ¿no?, un poco ya de lo que nosotros podemos manejar. Entonces, en la charla de hoy nos vamos a centrar principalmente en lo que es el tratamiento, el manejo de esas vaginosis a nivel bacteriano. Y para ello vamos a contar con la participación de Evaristo Suárez, que es catedrático de microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. Él tiene una amplia experiencia en este campo, en el campo de microbiología, por supuesto, y él es el que nos va a explicar sobre todo lo que tiene que ver con esa flora bacteriana a nivel vaginal, la importancia del ácido láctico y también cuando se producen las disbiosis, qué consecuencias va a tener para la salud de la mujer. Y también vamos a contar con la participación de Ana Rosa Jurado, que es doctora en Medicina y Sexología, es secretaria de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual y es directora académica del Máster de Sexología Médica de la Universidad Europea del Atlántico. Y ella es la que se va a encargar de explicarnos más bien esa parte más práctica, ese manejo que nosotros necesitamos conocer desde la oficina de farmacia de estas vaginosis bacterianas. Así que os dejo con los dos ponentes. Al final de la charla haremos un turno de preguntas, ¿vale? Así que no tengáis miedo, que antes ya hemos comentado que hay veces, ¿no?, que resulta la gente no le cuesta preguntar, pero todas aquellas consultas que queráis hacer, aprovechar, ¿no?, la experiencia de los ponentes para realizarlas. Muchas gracias. Gracias. Vas. Hola, buenos días. Vamos a ver. Está. Vale. Muy bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y como no puede ser de otra manera, quiero empezar agradeciendo a Bayer el que haya patrocinado esta sesión y sobre todo que nos haya invitado a nosotros a participar en ella. Bueno, como veis, mi charla ya lo acaba de definir Marta de qué va a ir. Va sobre la microbiota vaginal, quiénes son los organismos que la componen, qué funciones realizan en el organismo y cuáles son las consecuencias que tiene la alteración de esa microbiota. Entrando en materia, a ver si esto... Bien, bueno, todos sois conscientes de que la vagina, en realidad es la cavidad en la cual se aloja el pene durante el coito y también el conducto a través del cual se produce el nacimiento en el parto eutóxico. Por lo tanto, podemos decir que fisiológicamente la vagina tiene su cometido durante el periodo fértil de la vida. En ese periodo nos vamos a encontrar con que la pared vaginal está, podría decir, casi inundada, llena de un exudado que es muy rico en nutrientes, que en principio podría soportar el crecimiento de casi cualquier microorganismo, pero que a la hora de la verdad nos encontramos con que únicamente hay un grupo de organismos que son los que mandan y aparecen en cantidades apreciables allí, que son los lactobacilos. Estos lactobacilos aparecen habitualmente en concentraciones próximas a 10 elevado a 8 bacterias por mililitro de exudado y van a pertenecer fundamentalmente a estas 4 especies dentro de las 200 y pico especies que hay de lactobacilos. Solamente estos 4 van a aparecer de manera consistente: Lactobacillus crispatus, Iners, Jenseni y Gasseri. Aparte de estos organismos, también, dado que la vagina tiene una apertura al exterior, entonces puede contaminarse. Y en esa contaminación nos podemos encontrar con organismos entéricos que se aprovechan de la proximidad del orificio anal para invadir la vagina,
y también algunos otros organismos como Gardnerella vaginalis o Pharyngacea vaginae, que son organismos que son indígenas de la vagina, pero cuya concentración permanece baja porque los lactobacilos les comen la tostada y por lo tanto no son capaces de tirar hacia adelante y aumentar mucho en su concentración. Aparte de eso, aparecen algunos organismos de la piel, como Staphylococcus epidermidis, y siempre la omnipresente levadura que, como en todos los casos relacionados con los humanos, pues va a ser una cándida. Bien, hay un dato que es interesante a este respecto, y es que aunque cuando consideramos el conjunto de las mujeres, estos 4 son los lactobacilos que nos encontramos, cuando los consideramos individualmente, lo que vemos es que hay una de estas especies que es predominante en la vagina de aquella mujer. Por lo tanto, eso nos ha permitido clasificar a las mujeres en 5 vaginotipos, cada uno de los cuales está colonizado por uno de estos bichos. Por lo tanto, el Lactobacillus crispatus pertenecería al vaginotipo 1, por decir algo, mientras que Jenseni, que está aquí, pertenecería al vaginotipo 5. Bien, aparte de eso, hay algunas mujeres que no están colonizadas por lactobacilos. En esas mujeres, claro, no hay restricción al desarrollo de estos otros organismos que os decía eran minoritarios en las anteriores y por lo tanto esta va a ser la microbiota que allí va a aparecer y a eso se le llama el vaginotipo 4. Y de esa manera pues las cubrimos a todas. ¿Entendido? Bueno, esto que os acabo de contar, ¿esto por qué no va? Porque lo estoy dando mal. Bien, esto que os acabo de contar respecto a la vagina también se puede aplicar a la uretra, otra vez por lo mismo, porque hay proximidad de agujeros. De tal manera entonces que los lactobacilos vaginales pueden migrar, entrar en la uretra y colonizarla. La verdad es que las concentraciones, fijaos aquí, fijaos aquí que la concentración es entre 1000 y 100.000 veces menor que la que tenemos en vagina. Y sin embargo, pues estos lactobacilos que allí aparecen van a seguir dando los mismos beneficios que os voy a describir dentro de un momento ahora a nivel vaginal. Y entrando en ese tema, pues vamos a hablar un poquito de eso, del mutualismo que tienen los lactobacilos y la propia, bueno, puse mucosa vaginal, debería decir persona. Fundamentalmente, la microbiota vaginal cumple una función y es prevenir la infección en el tracto genitourinario. De tal manera que para hacer eso tiene varios mecanismos. Yo solamente os voy a hablar de 2 esta mañana. Uno de ellos es lo que veis aquí escrito como adherencia al epitelio. Lo que eso significa es que los lactobacilos en su superficie tienen proteínas a las que llamamos adhesinas, las cuales se unen a receptores normalmente de naturaleza polisacarídica que se encuentran en la superficie de las células del epitelio. De tal manera entonces que al final lo que nos encontramos es algo como lo que veis en esta foto, en la cual tenemos una célula vaginal y veis que tiene un montón de palitos por ahí puestos que son los lactobacilos. Esos lactobacilos van a formar como una biopelícula que cubre totalmente la mucosa. De tal manera entonces que eso va a evitar que cuando llegue un microorganismo extraño pueda pegarse a esa mucosa porque simplemente esa barrera se lo impide. Y por lo tanto, como no se puede anclar, va a ser arrastrada fácilmente por las propias secreciones vaginales. Un segundo mecanismo de defensa es la producción de antimicrobianos por parte de los lactobacilos. Estos antimicrobianos son fundamentalmente 2. Se describen más, pero a la hora de la verdad son 2, como vais a ver dentro de un minuto. Uno de ellos es el ácido láctico. El ácido láctico, si os digo la verdad, uno de ellos, es el ácido láctico. El ácido láctico se produce como consecuencia de la fermentación de los azúcares que llevan a cabo los lactobacilos porque son organismos anaerobios y entonces solo pueden obtener la energía por fermentación. ¿Qué ocurre como consecuencia? Que el pH vaginal fisiológico disminuye, de tal manera que durante el periodo fértil, en una chica sana, el pH vaginal va a estar en el entorno del 3,5-4 de pH fundamentalmente. Y esta situación es deletérea para la mayor parte de los posibles patógenos y, por lo tanto, ahí tenemos una defensa importante a ese nivel. Además, muchos lactobacilos producen grandes cantidades de agua oxigenada.
Aquí lo que os presento es una placa Petri en la cual simplemente fuimos colocando bacterias que habíamos aislado de vagina. Simplemente. El medio tiene un componente que hace que los que producen agua oxigenada den lugar a colonias oscuras, mientras que los que no la producen den lugar a colonias claras. Bueno, aquí veis, y ya os digo que aquí no se hizo ninguna selección, se fueron cogiendo tal cual. Más o menos en nuestras manos, el 70% de los bichos que aíslas producen agua oxigenada. El 30% restante no lo hace. Veremos dentro de un momento que eso es importante. Bien, os voy a poner ahora un ensayo clínico muy antiguo, bien, para demostraros la virtualidad que tienen estos mecanismos de defensa que ofrecen los lactobacilos. Os digo que es muy antiguo porque es un artículo publicado en 1996. En aquel momento fue ¡buah!, la impresión, pero hoy, pues veintitantos años después, resulta que es tan actual como lo fue en el momento en que se publicó. Os lo voy a describir porque es bien interesante, veréis. En este trabajo lo que se hizo fue tomar 182 mujeres de entre 16 y 45 años, es decir, todas en edad fértil, y entonces lo que se hizo fue aislar los lactobacilos que allí había. La pregunta fue, ¿hay lactobacilos? Y la segunda pregunta era, habiendo lactobacilos, ¿son capaces de producir agua oxigenada o no? El ácido láctico, habiendo lactobacilos, se da por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces lo que se encontró es que un 65% de las mujeres, de aquellas 182 mujeres, presentaban lactobacilos productores de agua oxigenada. Había como una cuarta parte que presentaban también lactobacilos, pero que no daban lugar a agua oxigenada, y luego había un pequeño porcentaje, poco menos del 15%, de mujeres que, como os decía, no tenían lactobacilos allí. Muy bien. Y entonces, ¿qué se hizo además? Se miró a ver cómo estaba aquella vagina, si aquella vagina estaba sana o presentaba pues, signos de vaginosis. Lo que se encontró fue que en el primer grupo, un 3% de aquellas chicas presentaba signos de vaginosis. Sin embargo, cuando íbamos al segundo grupo, ese porcentaje aumentaba al 25%. Fijaos, la diferencia está en que aquí los lactobacilos no producen agua oxigenada y aquí sí. Aquí vemos claramente el efecto protector de ese agua oxigenada que esos lactobacilos producen. Pero más aún, cuando nosotros mirábamos a las chicas que no tenían lactobacilos, resulta que prácticamente la mitad de ellas presentaba patología, lo cual otra vez nos habla del efecto protector que los lactobacilos tienen sobre cuando ellos no están allí presentes. E hicieron otra cosa más. La otra cosa que hicieron fue seguirlas durante 2 años con visitas cada 4 meses para ver cómo evolucionaba aquellas vaginas. Lo que se encontraron fue que, tomando como riesgo 1 el de las mujeres que en principio estaban más protegidas, se encontraban que el riesgo aumentaba al doble en aquellas otras chicas que, presentando lactobacilos, estos no producían agua oxigenada, y se cuadriplicaba en aquellas otras chicas que no tenían lactobacilos en la vagina. ¿Entendido por todos? Bueno, pues veréis, ahora os voy a dar un poco más de la lata con el ácido láctico, por una razón, y es que el ácido láctico, además de ser un microbiocida, de ser un agente que mata microorganismos, él no lo es, que mata microorganismos, resulta que tiene en la vagina otra serie de propiedades, y solamente me voy a referir a 4 de ellas. Fijaos, dije solamente. Bien, vamos allá. La primera pregunta es ¿por qué es microbiocida? Aquí sois farmacéuticos, por tanto, entiendo que sabéis bioquímica y, por lo tanto, no os vais a librar de que os cuente por qué es microbiocida el bicho, porque tengo que recurrir a vuestros profundos conocimientos, profundos digo porque están muy abajo metidos ya, de cuando estudiasteis bioquímica en la carrera. Y entonces ahí os hablaron del pKa. El pKa, os lo recuerdo, era aquel pH al cual un ácido orgánico no tiene carga, no presenta carga neta. Bien, en el caso del ácido láctico, el pKa es de 3,86. Fijaos, os dije, en la vagina el pH normal fisiológico está entre 3,5 y 4. Cataplas, ahí cayó. Bueno, ¿qué ocurre en ese caso? Que como el ácido láctico que el lactobacilo produce no tiene carga, se comporta como una molécula hidrofóbica. Y como molécula hidrofóbica, pues va a poder atravesar pasivamente la membrana de aquel patógeno que intenta invadir la vagina. Ahora bien, cuando aquel ácido láctico ha atravesado la membrana y llega al citoplasma, se encuentra con que en ese citoplasma el pH es de 7.
y por lo tanto ahora se carga y asume otra vez la carga negativa que le da nombre. De tal manera que, como el citoplasma está absolutamente lleno de sustancias que están cargadas positivamente, se va a unir el ácido láctico por su carga negativa a aquella carga positiva y entonces eso va a provocar la inactivación de la función de todas esas moléculas y, en último término, va a producir la muerte del microorganismo. ¿Entendido hasta aquí? Vale, sigo. Luego tenemos esta otra cosa que a vosotros os va a ser, yo creo, de mucho interés. Previene el mal olor, el ácido láctico. Vamos a ver por qué. Veréis, la mayor parte de los organismos que producen patología vaginal, por ejemplo, los que producen vaginosis o los que producen vaginitis aeróbica, mal llamada aeróbica, pero bueno, no voy a entrar en eso, producen aminas biógenas. Y una amina biógena es simplemente un aminoácido al cual le hemos quitado el grupo COOH, el grupo carboxilo final, que se ha convertido en CO2. ¿Por qué es esto importante? Por dos razones. Uno, las aminas que quedan siguen con el grupo amino del aminoácido y por lo tanto adquieren carga positiva. Y esa carga positiva provoca un incremento del pH y por lo tanto facilita que la infección tenga lugar porque precisamente al subir el pH las condiciones se hacen más permisivas. Pero además nos vamos a encontrar con que las aminas biógenas tienen en común la circunstancia de que huelen mal. Por ejemplo, en el caso de las vaginosis se va a producir sobre todo una que se llama trimetilamina. La trimetilamina huele a pescado, muy fuertemente a pescado. De hecho, es al revés. En la superficie del pescado, como hay microorganismos que producen trimetilamina, pues dan lugar a ese olor que identificamos con el pescado. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de los organismos que producen vaginitis, lo que nos encontramos es con que se producen cosas como cadaverina o como prutescina. Bueno, no tengo que, con esos nombres, deciros que eso huele mal, ya se ve. ¿De acuerdo? Pues bien, fijaos en esto. Las aminas biógenas que tienen carga positiva van a verse atraídas por el ácido láctico que los lactobacilos están produciendo allí que tiene carga negativa. Se unen los dos, se neutraliza la carga de las aminas biógenas y se neutraliza con ello el mal olor que producía el microorganismo indeseable. ¿Entendido hasta aquí? ¿Sí? Vale, voy a la siguiente. El siguiente punto es que el ácido láctico regula la inflamación vaginal. Cuando digo regula, lo estoy diciendo mal, porque lo que quiero decir es que el ácido láctico inhibe la respuesta inmunitaria vaginal durante las infecciones. Fijaos la aberración que acabo de decir. La inflamación es algo que es absolutamente necesario cuando hay inflamación, porque va a servir para atraer células inmunes, va a servir para atraer proteínas pertenecientes también al sistema de defensa, yo qué sé, las proteínas del complemento, para que me entendáis. De tal manera que allí se concentre la defensa justamente donde es necesario. Y voy yo y os digo que el ácido láctico neutraliza este efecto. Vamos a ver por qué. Veréis, os voy a presentar estas dos gráficas en las cuales lo que os enseño es la producción de dos interleucinas, una antiinflamatoria y otra proinflamatoria. Y entonces yo aquí tengo un cultivo de células vaginales y ahora lo infecto con una bacteria. Entonces, claro, en esas condiciones, esas células vaginales que no están recubiertas de lactobacilos, que están ellas solas, pues lógicamente van a promover la biosíntesis de la interleucina proinflamatoria para tener defensa y van a mantener muy baja la síntesis de la antiinflamatoria. Justamente se está defendiendo de la infección, hace bien. Ahora bien, cuando yo resulta que a estas mismas células les añado un poquito de ácido láctico, o, por ejemplo, les añado el exudado vaginal de una chica sana, resulta que incrementa mucho la síntesis de la interleucina antiinflamatoria y se desploma la síntesis de la proinflamatoria. Por lo tanto, aquí veis el efecto antiinflamatorio que tiene el ácido láctico. ¿Y esta paradoja cómo se solventa? Pues se solventa dándonos cuenta de que evolutivamente nuestro organismo ha razonado de la manera siguiente. En la vagina hay ácido láctico. El ácido láctico es antiinfeccioso. Si yo hago que el sistema inmunitario esté funcionando allí, pues esto va a ser una situación redundante. El ácido láctico ya se basta y se sobra para combatir la infección. De tal manera, entonces, que no hace falta que yo me preocupe. Y la pregunta inmediata es ya. ¿Y eso tiene que tener alguna parte positiva? Porque si no, ¿por qué iba a ocurrir? Bueno, pues la parte positiva es muy importante. Y es muy importante por lo que os voy a enseñar. Por ejemplo, os voy a enseñar solamente dos cosas de por qué es importante. Una de ellas es para prevenir la dispareunia,
que podría aparecer a continuación. Quiero decir, cuando el chico mete aquella cosa en la vagina de la chica, resulta que aquella cosa va completamente llena de bacterias. Y además, pues si resulta que eyacula, hay una serie de espermatozoides que, como las bacterias, son considerados por el sistema inmune de la chica como extrañas y que, por lo tanto, deberían de promover una inflamación. Si se promoviera inflamación, la luz vaginal disminuiría y además la mucosa se pondría muy sensible. Eso significaría que en los días siguientes la chica no podría tener relaciones porque le dolería. Pero además nos vamos a encontrar con otra cosa. Si resulta que el ácido láctico, si resulta que los espermatozoides son considerados como extraños y se produce una reacción contra ellos, entonces esos espermatozoides empezarían a morir y por lo tanto se dificultaría la llegada de los mismos a aquel sitio remoto que se llama trompa de falopio en el cual el óvulo lo está esperando y por lo tanto se comprometería la fecundación. ¿Entendido por todos? Sí. Y una cosa más. ¿Cómo voy de tiempo? Fatal. Que es fatal. No. ¿Aquí me pasé? No. Continúa. Una cosa más. Bueno, a ver, voy a ir un poco más a prisa porque ya veo que me enrollo. Ahora, contribuye a la permeabilidad epitelial. Vamos a ver. Las células epiteliales están todas unas pegadas a otras. Y lo que hace de unión entre ellas son una serie de proteínas que tenéis aquí esquematizadas, la ocludina, la claudina, la zonulocludens 1, 2 y un montón de ellas. Bueno, pues en presencia de ácido láctico, las células vaginales expresan mucho más los genes responsables de la generación de estas proteínas. ¿Qué significa? Que en último término aumenta mucho la concentración de las proteínas intercelulares y por lo tanto la adhesión que existe entre las células. Daos cuenta de que en la vagina hay virus y los virus son muy pequeños. Por lo tanto, es muy importante el que este espacio intermedio entre las células esté bien cerrado. ¿Entendido por todos? Muy bien. Es que no sé qué significa eso. No, ¿Cuánto tiempo tú continúa, llevo? 5 minutos más tienes Vale. para hacer tu explicación. Bueno, y entonces ahora quería hablaros un poquito de lo que ocurre cuando eliminamos los lactobacilos vaginales. Cuando los lactobacilos vaginales empiezan a sufrir y empiezan a desaparecer. Pues de manera prácticamente general, lo que ocurre es que aparece patología. Patología muy diversa. Pueden ser vaginitis, como veis allá arriba, fúngica o bacteriana, según la etiología, puede ser vaginosis, puede ser tricomoniasis, pueden ser infecciones del tracto urinario inferior, pueden ser también un incremento en la patología debido a las infecciones de transmisión sexual, etc. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos nosotros, cuáles son las causas que hacen que los lactobacilos desaparezcan de la vagina, porque a lo mejor si las conocemos podemos poner remedio para que no desaparezcan? De tal manera que eso nos lleva a las causas de la retirada. Y esas causas son 3. Yo pongo que son de 3 tipos: fisiológicas, patológicas o sobrevenidas. Cuando digo sobrevenidas me estoy refiriendo a causas derivadas de nuestro modo de vida. Vamos con las causas fisiológicas. La primera de ellas es el cambio en la concentración de hormonas esteroideas. Por ejemplo, lo que ocurre tras la menopausia o lo que ocurre, por ejemplo, todos los meses con el ciclo menstrual. En el momento de la regla hay una bajada muy grande de la síntesis de hormonas sexuales y eso provoca una disminución muy grande de los lactobacilos. Habitualmente, en cuanto pasa la regla, los lactobacilos se recuperan y pasan a ser dominantes otra vez. Pero claro, hay veces en que esto no ocurre. Y si esto no ocurre, ya tenemos un problema ahí. ¿Entendido? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la descarga menstrual o el semen. Solamente os voy a dar un detalle. Ambas tienen pH neutro. Y los lactobacilos son acidófilos. Por lo tanto, el pH neutro no les gusta nada. Sin embargo, para los patógenos, el pH neutro es jauja. Y por lo tanto, pues lógicamente, lo aprovechan. Respecto a las causas patológicas, ya os hablé de ellas también, porque es la decarboxilación de aminoácidos, aquella de las aminas biógenas que os hablé, la subida del pH y cómo eso favorece la invasión por parte de organismos indeseables. Y ya pasando a las causas sobrevenidas, pues tenemos muchas diferentes. Os puse unas pocas ahí simplemente para que lo vierais como ejemplo. Por ejemplo,
el uso de dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos tienen una función de barrera, claramente, pero tienen una segunda función que es química. Los dispositivos intrauterinos sueltan cationes de metales pesados. Esos cationes de metales pesados ciertamente matan a los espermatozoides, pero también a los lactobacilos. Lo mismo ocurre con los espermicidas. Los espermicidas son detergentes, por lo tanto disuelven membranas. Los espermatozoides tienen membranas, mira qué bien, pero los lactobacilos también tienen membranas. Vaya, igual ya no es tan bueno. ¿Me entendéis? Tercera cosa, las duchas vaginales. Las duchas vaginales atacan a aquella especie de biopelícula que os dije que recubría la mucosa. De tal manera que si nosotros incidimos con agua a presión ahí, rompemos esa biopelícula y dejamos a la mucosa inerme frente a la invasión por parte de microorganismos indeseables. Más cosas. Antibióticos y antineoplásicos. Pues bueno, para cualquier infección que tengas o cualquier proceso oncológico, resulta que esas moléculas permean el exudado vaginal. Incluso los antineoplásicos son habitualmente muy activos contra los organismos gram positivos, contra las bacterias gram positivas, y por lo tanto pueden inducir una muerte celular a ese nivel. Igual pasa con la radioterapia abdominal, como sin duda ya sabéis, y también está el tabaco. El tabaco, como es culpable de todo, pues resulta que aquí también es culpable de que los lactobacilos puedan desaparecer. Bien. De todo esto que os acabo de contar, este rollazo horrible en el cual me he pasado mucho de tiempo, solo hay una conclusión que tenéis clara, que es esta. Puede que el mejor amigo del hombre sea el perro, pero de la mujer lo es, sin duda, el lactobacilo. Un dato más. De la mujer he dicho, no de la hembra. Porque resulta que las mujeres son las únicas hembras dentro de las que tienen vagina, que son todas las mamíferas, que tienen una vagina ácida por colonización por lactobacilos. Y eso tiene unas consecuencias evolutivas extraordinariamente importantes, pero que no me da tiempo a contaros. Y nada más. Muchísimas gracias. Deberíamos de quedarnos contigo, Evaristo, que nos contara las consecuencias evolutivas. Bueno, nos has dado mucho que en esto del coito y todo eso nos ha ido dando pistas. Bueno. O sea que yo creo que bien. Bueno, muchísimas gracias a Bayer por invitarnos, muchísimas gracias, Marta, por tu presentación, gracias por estar aquí a estas horas. Y mi misión, o la misión que yo creo que debo de tener, es intentar transmitiros que la vaginosis bacteriana es una condición clínica que puede ser tratada y debe, en mi entender, ser tratada, diagnosticada, tratada en la farmacia. Hay motivos de derivación, evidentemente, hay cuestiones que no se deben de tratar en la farmacia, pero yo creo que concretamente la vaginosis bacteriana, estaréis de acuerdo conmigo cuando termine, debe de ser tratada en la farmacia. Como ha dicho Marta, es una de las condiciones de salud porque no es una vaginitis, ni tampoco es una infección que venga externa desde ningún sitio, una infección de transmisión sexual ni nada de eso, pero es la más frecuente que hay en nuestro medio. Pero casi tan frecuente como, si veis, como la candidiasis, más o menos de la misma frecuencia. Tal vez como es más frecuentemente asintomática que la candidiasis, porque no tiene un proceso inflamatorio, pues es posible que por eso es por lo que nos lleguen menos. Pero realmente es muy, muy, muy prevalente. Y consiste, como digo, que no es una infección como tal, no es una vaginitis, consiste en una disbiosis, que es un desequilibrio entre los microorganismos que hay en la vagina. Ahí cuando decía Evaristo, el profesor Suárez, que se bajaban, disminuían los lactobacilos, ahí es cuando tienen la ventana de oportunidad los demás microorganismos de sobrecrecer y es cuando van a provocar la vaginosis. La vaginosis es una condición de salud en las mujeres que son sexualmente activas. Es un desequilibrio y no se considera una infección de transmisión sexual a pesar de ser típica de las mujeres que están en la época reproductiva. Y aunque muchas veces es asintomática, como os decía, es cierto que cuando da síntomas lo que produce básicamente es un aumento del flujo, una descarga vaginal, bastante incómoda por parte de la mujer, sobre todo porque tiene olor a pescado. Y es algo que sí que nos debemos de acostumbrar a preguntar
el olor, a preguntar sobre el olor. Aunque nos cueste trabajo, hay que saber diferenciar el olor a pescado de otros tipos de olores que pueden aparecer. La vagina normal no huele mal, la vagina normal huele muy bien, o no huele. Hay gente que dice, no huele a nada. No, sí huele, y huele muy bien. Entonces, la vagina con vaginosis huele a pescado. Con otros procedimientos, con otros procesos que puede haber, como un Tampax olvidado, o como una vaginitis anaeróbica, como decía antes el profesor Suárez, es cierto que sí que puede aparecer otros tipos de olores, pero el olor a pescado es típico de la vaginosis bacteriana. Entonces, se nos tiene que desarrollar esa soltura de poder preguntarle a las pacientes si el olor que echa el flujo aumentado y que les resulta tan incómodo es olor a pescado, porque ahí vamos a tener un diagnóstico diferencial claro. Yo creo que en la farmacia hay para el diagnóstico diferencial varios puntos fuertes. El primero es que es una atención de primera línea, que tiene una posibilidad hoy en día con estas farmacias tan chulas que tenéis de hacer una anamnesis individualizada, que se puede también seguir a la población. ¿Por qué? Porque la población confía en el farmacéutico, en la farmacéutica, y eso también nos favorece la posibilidad de hacer un consejo farmacéutico, lo cual es fundamental en otras cuestiones de salud, pero en esta también. Luego también veo que puede haber algunos puntos débiles. Por ejemplo, que nos generen inseguridad, el hecho de no poder hacer determinadas pruebas complementarias, o el que me dé miedo confundir una cuestión infecciosa con otra que no sea infecciosa, como podría ser el caso de las vaginitis atróficas de la posmenopausia. También el hecho de poder confundir una vaginosis bacteriana con una vulvovaginitis por cándida. También todo esto siempre son cuestiones que generan inseguridad. El tabú de hablar de determinados síntomas, como el dolor en las relaciones o los tipos de olores, como yo estaba contando, y también pues el hecho de que no se conozcan algunos protocolos que ya tenéis y que tenéis mucho. Todos estos puntos débiles realmente generan inseguridad, pero son, a mi entender, posibilidades de mejora, porque realmente todo esto se puede ir implementando para mejor. Por ejemplo, en una anamnesis individualizada, yo tengo más que suficiente sin tener que hacer ningún otro tipo de prueba química ni de análisis para hacer una diferenciación entre la vulvovaginitis por cándida y la vaginosis bacteriana. ¿Por qué? Porque la cándida es un proceso inflamatorio que me va a dar sintomatología inflamatoria. Entonces, si la mujer tiene picor, si la mujer tiene irritación, si tiene dolor en las relaciones, si tiene dolor al orinar, no el dolor que se produce antes de salir el pipí, que es el más típico de la cistitis y de las infecciones de las vías urinarias, sino el dolor que se produce cuando ya esa orina está en contacto con la vulva irritada, ese dolor, esa disuria a la que yo me refiero. Y luego hay veces, claro, también esto produce la vulvovaginitis por cándida, mayor cantidad de flujo, pero es un flujo muy denso, que apenas si sale. De hecho, nosotros lo vemos cuando exploramos con el espéculo, pero las mujeres lo que notan mayoritariamente es sensación de sequedad. ¿Y cuál es la diferencia con la vaginosis? Pues que en la vaginosis no hay síntomas inflamatorios, es muy difícil que haya picor o una cosa así como muy ocasional. Lo que sí es muy importante es tener en cuenta que la vaginosis, el síntoma fundamental va a ser el aumento del flujo y el olor a pescado. Con lo cual, el síntoma fundamental de la vulvovaginitis por cándida es el picor y el síntoma fundamental de la vaginosis bacteriana es el mal olor. Cuanto más veces pregunte, cuanto más fácilmente pregunte, cuanto más soltura tenga en preguntar, más fácilmente voy a hacer el diagnóstico diferencial. A mí se me ocurren todas estas preguntas que se puedan hacer sobre si hay picor o no, sobre el dolor al orinar, esa distinción que yo os estaba proponiendo, sobre si hay irritación e inflamación, sobre si hay sangrado. No es lo mismo un sangrado menstrual que un flujo que está aumentado y que sale con tono rosáceo. ¿Por qué? Porque eso es un signo de que ha habido una inflamación importante, como cuando hay cándida. Algunas veces que utilizamos un tratamiento para la cándida y la paciente viene y dice, ha salido flujo rosáceo, como si estuviera sangrando. Es porque ha habido mucha inflamación. En la vaginosis eso no ocurre, no va a haber un sangrado. Si se ha tomado antibiótico recientemente, pues es más fácil que haya una vulvovaginitis por cándida. Es decir, cuantas más preguntas se os ocurran, cuanto más soltura tengáis a la hora de preguntar, más fácilmente vais a poder hacer un diagnóstico diferencial en la farmacia. Os repaso
los criterios de derivación, que los tenéis muy claros en los protocolos que habéis hecho de indicación farmacéutica, que son una chulada, pero los repasamos. Cuando la sintomatología de la vulvovaginitis, de la vaginosis, de cualquier cosa que pueda ocurrir, está por debajo de los 12 años, cuando hay heridas importantes, úlceras, cuando no mejora después del tratamiento, cuando hay recurrencias, cuando hay casos recurrentes. Yo no sé por qué esto lo tenéis en los criterios de derivación, porque la vaginosis bacteriana, la vulvovaginitis por cándida son procesos recurrentes, muy recurrentes. Entonces, si tenemos que derivar cuando ya lo sabemos, no sé, dependiendo, a lo mejor es más útil derivar cuando hay recurrencia en el embarazo, o cuando una diabetes está mal controlada, cuando está relacionado con otro uso de otros medicamentos sistémicos, pero en personas sanas, el derivar porque haya recurrencias cuando estos son procesos recurrentes, yo no le veo tanto sentido. Vale, ¿cómo tratamos y cuándo la vaginosis bacteriana? Tenemos un consenso que hemos determinado de qué manera se trata, cuándo se trata. Llevamos varios años ya trabajando en el tema de la vaginosis bacteriana con el profesor Suárez y con mucha más gente, que además nos llevamos súper bien y tenemos un grupo muy chulo, que lo pasamos muy bien. Entonces tenemos determinado, repasamos constantemente la evidencia científica que va saliendo en relación a la vaginosis bacteriana y tenemos determinado ¿cuándo y cómo se trata la vaginosis? La vaginosis aceptamos que si no produce síntomas no hace falta tratarla, salvo que se vayan a dar lugar a algún procedimiento quirúrgico, obstétrico, ginecológico, de cualquier manera, entonces de forma preventiva se trata. ¿Y cuándo sí la tratamos? Pues la tratamos siempre que dé síntomas. Y además, ¿cómo la vamos a tratar? Pues tenemos, como veis, tratamientos antibióticos, que esos necesitan receta médica, pero tenemos un montón de tratamientos no antibióticos cada vez más, y veremos el porqué, que se pueden utilizar, prescribir y manejar desde la farmacia con total garantía de seguridad y con total garantía de eficacia. Vamos a ir viendo, bueno, me detengo aquí un pelín. ¿Por qué tratamos la vaginosis? Es verdad que la vaginosis no es una cuestión de vida o muerte. Bueno, por el mal olor es incómodo, pero no es algo que... ¿Por qué deberíamos de tratar la vaginosis? Bueno, la vaginosis es, como digo, una condición de salud, se da en gente básicamente sana, pero sí que se ha visto que hay asociaciones importantes en otros temas más graves de salud, como la asociación entre la vaginosis bacteriana y las infecciones de transmisión sexual, o la asociación entre la posibilidad de tener enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad y la presencia de vaginosis bacteriana, o la asociación de la presencia de vaginosis bacteriana con algunos resultados pues, de complicaciones en el embarazo o con efectos negativos en los procesos de fecundación in vitro, como disminución de las tasas de implantación o aumentar la pérdida de fetos tardíos. En el embarazo, evidentemente, sí que se ha visto una relación clara entre pues, rotura prematura de membranas, aborto en primer trimestre, etcétera, etcétera, parto prematuro, etcétera, etcétera. Con lo cual sí que nos conviene tratarla. Pero además existe otra cosa muy importante ahora que estamos de moda las mujeres y nuestra calidad de vida, y es que cualquier proceso vulvovaginal, sobre todo infeccioso, pues nos genera una pérdida de calidad de vida en términos de bueno, pues nuestras sensaciones con nosotras mismas, nuestra autoestima, la preocupación, la sensación de suciedad, la frustración por las recurrencias y cómo afecta a las relaciones sexuales. Yo tengo en consulta muchas mujeres que tienen verdaderos problemas que llegan a ser incluso disfunciones sexuales por el hecho de tener el flujo aumentado y dolor, o sea, hay olor, mal olor en las relaciones sexuales, durante las relaciones sexuales y algunas veces después. ¿Qué es lo que lleva este problema? Pues lo que conlleva es que al final la mujer va a modificar determinadas prácticas sexuales en el intercambio sexual, evidentemente, no en la masturbación, pero va a modificar determinadas prácticas sexuales por el miedo a que pueda percibirse el olor en determinadas posturas, incluso va a evitar posturas, y todo eso va a afectar a la calidad de vida de las mujeres y de sus parejas. No solamente estoy hablando de parejas heterosexuales, estoy hablando de sexo compartido, y todo esto puede conllevar una disminución del deseo sexual. Con lo cual,
¿Por qué tenemos que tratarlo y por qué tenemos que tratarlo en la farmacia? Bueno, pues a pesar de lo que digan vuestros protocolos, estas cuestiones son recurrentes. La mayoría de la vaginosis bacteriana van a recurrir porque se desarrollan en vaginotipos, como decía el profesor Suárez, que favorecen el desequilibrio. Hay vaginotipos que son más estables, donde los desequilibrios apenas se producen nunca, pero hay vaginotipos que son menos estables y ahí es donde se van a producir muy frecuentemente los desequilibrios, con lo cual la vaginosis bacteriana es algo muy recurrente. Y la farmacia es atención de primera línea, es lo más cercano, es donde se puede recurrir, donde se puede acudir. Sabemos que se trata con antibióticos, sabemos que hay tratamientos antibióticos que son eficaces, pero tienen sus limitaciones. La tasa de eficacia de curación es similar, producen efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios de los antibióticos, como sabemos, es la candidiasis, la vulvovaginitis por cándida, y yo tengo muchas pacientes en consulta que cada vez que tratan la vaginosis bacteriana, no en mi consulta, porque cuando llegan a mi consulta esto ya no pasa, pero cuando me vienen contando la historia de cada vez que trato la vaginosis, después desarrollo una cándida. Y voy enganchando la cándida con la vaginosis y así me paso el año entero. Eso es algo muy frecuente. Con lo cual tampoco vamos a obtener de los antibióticos, salvo que los utilicemos de forma crónica, pues una buena eficacia en la recurrencia y vamos a tener la posibilidad de candidiarse. Claro, nos planteamos que la Organización Mundial de la Salud nos dice usar los antibióticos de forma racional. No vamos a estar matando moscas a cañonazos durante todo un año entero dándole antibióticos a la mujer. Si ya incluso en las infecciones urinarias hay protocolos que evitan el uso de los antibióticos para no tener que utilizar tanto antibiótico. Pero es que además tenemos tratamientos antibióticos eficaces como yo os proponía antes. Pues vamos a tratarla desde la farmacia con tratamientos no antibióticos que no necesitan la prescripción médica y que además sabemos que son eficaces. ¿Por qué sabemos que son eficaces? Pues mirad, por ejemplo, el ácido láctico, que es donde estamos trabajando casi siempre en nuestro grupo de consenso, es un tratamiento que con toda la evidencia científica tiene una eficacia espectacular en el tratamiento y en la prevención de la vaginosis bacteriana. La disminución del pH, como nos ha dicho el profesor Suárez, pues ayuda a restablecer la microbiota y es desfavorable para los organismos patógenos. Además, modula, como él ha contado muy bien, el sistema inmune con propiedades bactericidas, viricidas, incluso cuando está el biofilm presente. Neutraliza las aminas responsables del mal olor y esto es lo que hace que, bueno, como cada maestrillo tiene su librillo, yo siempre lo utilizo en mujeres cuando que tienen simplemente una recurrencia de olor después de las relaciones sexuales. Bueno, pues cuando hay el contacto con la actividad sexual, con el semen, con los espermicidas de los preservativos, ahí puede aparecer el mal olor y entonces estas mujeres lo utilizan para las relaciones sexuales, con lo cual es algo bastante positivo. Luego, mejora la tolerabilidad y la eficacia de los antibióticos y eso es algo que se ha demostrado desde hace muchísimo tiempo, incluso que puede llegar a tener y tiene la misma eficacia que el metronidazol. Mirar en este estudio donde se ve cómo el ácido láctico y el metronidazol tienen el mismo nivel de eficacia aquí en estos dos y que cuando los unimos aumenta la eficacia del metronidazol, con lo cual otra posibilidad es que esa paciente venga con su antibiótico para la vaginosis bacteriana y que en la farmacia vosotros podáis decir, pues mira, además llévate esto que yo sé positivamente y estáis haciendo bien, estáis dando un buen consejo de salud que os puede ayudar para el tratamiento, para que sea más eficaz el antibiótico y también para prevenir la recurrencia. Otro de los medicamentos, otro de los recursos terapéuticos que tenemos que tampoco necesita prescripción médica son los probióticos. Desde hace ya mucho tiempo hicimos un consenso en el 2012 sobre la eficacia de los probióticos, otra vez repasando toda la evidencia científica que teníamos y vimos que mejoraban las tasas de curación de la vaginosis bacteriana con el máximo nivel de evidencia científica, el 1A, disminuía las recurrencias de la vaginosis bacteriana también con el máximo nivel de evidencia científica, disminuye las recurrencias de las infecciones del tracto urinario, mejora las tasas de curación de la vulvovaginitis por cándida y disminuye las recurrencias de la vulvovaginitis por cándida. Con lo cual, si tenemos algo tan eficaz que podemos nosotros
dar en la farmacia sin ningún problema, vamos a hacerlo porque no nos estamos equivocando y estamos ayudando a la paciente a tener mejor calidad de vida. Esto es cuestión de la salutogénesis, un término que se lleva ahora mucho, generación de salud. Vamos a generar salud y vamos a intentar evitar recurrencias. No todos los probióticos son iguales, evidentemente hay que utilizar probióticos que se sepa. Esto es una cuestión de cepa, las cepas que se han estudiado y que se sabe que llegan a la vagina, que se mantienen vivos, viables, y luego que sobreviven a todas las condiciones necesarias para poder seguir siendo funcionantes, acidificar el medio, producir bacteriocina y todo esto. Hay cepas que lo han demostrado y cepas que no, con lo cual tendremos que utilizar las que sí lo hayan demostrado. También se han hecho estudios tanto de administración vía oral como de administración vaginal. Ya sabéis que hoy en este momento hay poco de administración vaginal y mucho de administración oral. Se ha visto que son eficaces y algunas de las ventajas que se proponen para la vía oral, pues aquí las tenéis, pues que los probióticos al pasar por el intestino pueden estimular la respuesta inmune, que pueden contribuir a eliminar la cándida intestinal que algunas veces actúa de reservorio para la vulvovaginitis por cándida recurrente, que a través del tejido linfoide se puede transportar vía hemática hasta la vagina y que es una vía de administración preferida para las mujeres. A las mujeres no nos gusta mucho ponernos cosas en la vagina, sobre todo en procesos crónicos, nos gusta más poder utilizar algo vía oral. Y eso es muy importante porque en las cuestiones que son crónicas, recurrentes, el tener una buena adherencia terapéutica va a ser lo que nos va a marcar la eficacia. En el porqué de tratar las recurrencias en la farmacia, pues también tenemos evidencias de que con este tipo de recursos terapéuticos vamos a conseguir un éxito en la disminución de la recidiva. Tanto el ácido láctico como los probióticos han demostrado que hasta en un 50% son capaces de reducir la recidiva. Además, es más aceptado, por ejemplo, el ácido láctico vía local es más aceptado que el tratamiento oral con metronidazol. Ya sabéis que el tratamiento oral con metronidazol pues tiene muchos efectos secundarios, de que si diarrea, de que si molestias gastrointestinales, etcétera, etcétera. Con lo cual, en temas recurrentes es mucho más aceptado el ácido láctico. También es más aceptado para las mujeres que tienen la vaginitis recurrente y se sabe que la administración intermitente no tiene efectos secundarios. También se ha demostrado la eficacia de un tratamiento preventivo de ácido láctico 3 días tras la regla durante 6 meses como un recurso terapéutico muy chulo para poder disminuir la aparición de síntomas y para poder disminuir las recurrencias. Todo esto lo tenemos publicado y lo que más me gusta que podéis hacer en la farmacia, con esto ya termino, es dar el consejo farmacéutico. Yo llevo muchos años trabajando en consejos farmacéuticos, de hecho trabajé hace mucho en un consejo farmacéutico para la disfunción eréctil, he trabajado en consejos farmacéuticos para el uso de los métodos anticonceptivos y este consejo farmacéutico es especialmente chulo, el de evitar las recurrencias y los problemas derivados de la vulvovaginitis y de las vaginosis bacterianas. Se sabe, como lo sabemos y aquí lo traigo, cuáles son los factores que aumentan la prevalencia o por lo menos que están relacionados con mayor prevalencia y los factores que están relacionados en cuanto al estilo de vida con menor prevalencia de la vaginosis bacteriana, pues desde la farmacia podemos contribuir a que los estilos de vida puedan cambiar y se pueda mejorar el tema de la recurrencia. Es decir, podemos encontrar el factor de recurrencia que tiene esa mujer para su vaginosis bacteriana. ¿Cuáles son los factores que hacen que haya mayor prevalencia o que están relacionados con una mayor prevalencia? Las relaciones sexuales sin protección de cualquier tipo, heterosexuales, lésbicas, las que incluyen el sexo oral, las que incluyen el sexo coital, cualquier tipo de relación sexual que se haga sin protección va a fomentar una recurrencia de la vaginosis bacteriana, con lo cual, bueno, pues un consejo de salud muy interesante, si ese fuera el factor de recurrencia de la mujer, es que utilice preservativo y que no comparta los juguetes sexuales con su prima, que los esterilice, los laven, que no compartan los juguetes sexuales. Hay otra cosa que se sabe, que ya lo ha dicho el profesor Suárez, las duchas vaginales. Sabemos que las duchas vaginales contribuyen y pueden contribuir a la alteración de la microbiota. Vamos a desaconsejar las duchas vaginales.
Es verdad que habrá momentos en los que se tengan que utilizar, pues a lo mejor si nos encontramos un Tampax olvidado 2 semanas y la mujer todavía no entra en shock séptico, a lo mejor hay que hacerle una ducha vaginal. Pero es que ese es el único momento, es que lo demás no deberíamos de hacerlo. También los DIU. Los DIU ya ha explicado el doctor Suárez por qué se producen. Bueno, pues si nosotros sabemos que con los métodos anticonceptivos hormonales, ya sea combinado o de solo gestágenos, vamos a tener menos recurrencia de la vaginosis bacteriana, vamos a darle ese consejo de salud a la paciente. No te empeñes en el DIU, vamos a probar otra cosa. Habla con tu médico para que te cambie el método. Hay algo que es muy interesante. Bueno, el tabaco. No, es que el tabaco, porque vamos a hablar de tabaco, si es que también afecta a esto. Pero hay algo que es muy interesante y es la dieta, las posibilidades de a través de la dieta de regular cuestiones de mala calidad de vida en relación al ciclo menstrual, en relación a la vaginosis bacteriana, la dieta rica en vitamina E, en folato, aquella que se basa en vegetales de hoja verde, donde hay muchos folatos. Todo eso va a ser un factor que evite la recurrencia o que está por lo menos relacionado con menos recurrencia de la vaginosis bacteriana, y no así las dietas ricas en grasa. Las dietas ricas en grasa pues van a favorecer o van a estar más vinculadas con la... Y bueno, pues todo esto lo podemos incluir en un consejo farmacéutico que yo creo que está en vuestra mano. Con lo cual, si tenéis preguntas, espero no haberme pasado mucho. No. Si tenéis preguntas, pues aquí estamos para intentar resolver. ¿Tenéis alguna pregunta para realizar a cualquiera de los dos, tanto a Evaristo como a Ana? Yo lo que quiero saber, mi pregunta, ¿habéis quedado convencidos de que la vaginosis bacteriana es vuestra o no? Sí. Vale, pues ya está. Yo también tendría... Objetivo cumplido. Quería agradecer un poco tu exposición por darnos ese papel a los farmacéuticos, claro. Porque hay veces que es como que no te lo acabas de creer, o porque desde otros profesionales es como en plan de vosotros no podéis hacer estas cosas, y entonces también es de agradecer que una profesional también pues nos diga que eso realmente es un papel que nosotros podemos hacer desde lo creo firmemente. la farmacia, y que además puede ayudar mucho, ¿no? a las pacientes, porque al final realmente somos los que seguramente las vemos más, ¿no? Por el tema de acceso, porque al final son clientes que conoces pues de toda la vida y con los cuales tienes mucha confianza, y hay veces que sí que es verdad que cuesta, ¿no? Estos temas, pero cuando ya conoces más a la persona pues igual ya no cuesta tanto, y entonces pues agradecerte pues un poco, ¿no? La confianza que desde un médico, ¿no? Pues venga con esa confianza para nosotros, que también yo creo que es súper importante. Además que también tenemos este arsenal de productos que realmente se pueden utilizar y que son efectivos, porque hemos visto la evidencia científica, ¿no? que los avala, y que al final no hemos de tener miedo, aunque sí que es verdad que hemos de tener mucha formación, ¿no? Y saber muy bien esas preguntas que tú has dicho, ¿no? Saber qué preguntar y bueno, qué preguntar, y luego ya tener claro, ¿no? Frente a qué nos encontramos, cándidas o bien vaginosis. Pero que la experiencia se hace andando, Marta. Totalmente. O sea, al final no hay que tener miedo, ¿no? El primer día que pregunto si el flujo vaginal te huele a pescado, me pongo colorada como un tomate. Pero cuando paso una semana preguntando sobre el olor del flujo, pues al final pregunto con una soltura que estoy haciendo la cosa como muy normal. Entonces yo os animo a eso, para que seáis personal sanitario, solamente hace falta creérselo. Si preguntamos hasta por el olor de las cacas y el sabor, el color de las cacas y todo ese tipo de cosas. Sí, pero sí, ya sabes que claro, este tema que entra ya también como más en tema más sexual y tal, hay veces que también depende del paciente que tengas delante, pues igual te cortas más o menos, ¿no? Hay gente que te explica su vida de milagros y hay otros Aquí el problema no está en los pacientes. Los pacientes van a tener vergüenza siempre de hablar de sus cosas. El problema está en que nosotros normalicemos, que podamos ser capaces de normalizar determinados relatos, determinados discursos, determinadas preguntas, para que el paciente se sienta cómodo.
Evidentemente que quieren los pacientes que les preguntemos por sus cosas. Claro que quieren, aunque les cueste trabajo. Bueno, hay veces que luego cuando empiezan a hablar ya dices, claro, bueno, ya no me expliques tanto, ¿no? Es en plan de, yo solo te he preguntado por esto, no hace falta que sigas. Exacto. Sí, sí. Evaristo, agradecerte también tu explicación. Creo que nos has hecho un repaso, nos has hecho desempolvar un poco los conocimientos que teníamos de PKAs que estaban ya muy escondidos en nuestra memoria, pero bueno, al final has aportado la parte de evidencia científica que era la necesaria y sobre todo el saber el por qué, ¿no? Eso está ahí, por qué funciona. Esperamos la segunda parte, esta que has comentado. Tendremos que hacer una nueva charla hablando sobre el papel del lactobacillus en cuanto a la evolución, aunque sí que es verdad que se ha dejado un poco entrever. Muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta. Primero de todo, gracias por la exposición, ha estado muy bien. Y ahora quiero preguntar una cosa fuera del tema. Una visión desde la farmacia, estando detrás del mostrador. Me da la sensación que hoy día cada vez los jóvenes utilizan menos preservativos. Sí. ¿Qué opinan al respecto? No, que es cierto, cada vez se utiliza menos. Cada vez se está indagando, se está haciendo menos educación sexual, se está haciendo menos trabajo por la salud sexual y los modelos que los jóvenes tienen a mano y que manejan cotidianamente en relación al intercambio sexual, pues ahí el preservativo no está ni se le espera. Con lo cual, sí, si a eso contribuye el que el SIDA ya no mata, pues al final esa percepción de riesgo de infecciones de transmisión sexual es como si la gente joven no la tuviera. Y es verdad que está aumentando muchísimo las infecciones de transmisión sexual, mucho. Yo durante toda mi carrera había visto un gonococo y ahora los veo así. Y sí que es algo que nos debería de preocupar bastante. Yo es lo que veo, yo lo veo en la consulta. ¿No? Incluso están apareciendo cosas que para nosotros eran anécdotas, como por ejemplo la infección por herpes simple de tipo 2, que era una afección que tú explicabas, pero que sabías que era de los americanos. Sí. Y ahora resulta que está empezando a aparecer aquí, que dices, me cago en la leche, pero vamos a ver. Es que no nos llegan más que cosas malas, y no estoy hablando de política precisamente ahora. Gracias, ha sido súper interesante la sesión. Yo tenía una pregunta al respecto de los DIUs, cuando hablabais de este efecto que provoca sobre el lactobacillus. ¿Todo tipo de DIUs, los de cobre y también los hormonales? No. ¿Por ese mecanismo de acción, no? No, los hormonales es al revés. Entonces, los hormonales estarían libres de este efecto frente... Claro, el DIU hormonal funciona en este sentido como puede funcionar los anticonceptivos hormonales combinados y los anticonceptivos hormonales solo gestágenos, que están relacionados con una menor prevalencia. No tienen las cargas de metales ni estas cosas como tiene el DIU de cobre. Fenomenal, pues gracias. Ya está. Evaristo se queda así diciendo, nadie más me quiere preguntar. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a los dos por vuestra explicación y a Bayer también por el patrocinio de la charla. Gracias. Gracias. Yo agradezco el esfuerzo.